La Guerra del Rif comenzó en 1919, cuando las tribus rifeñas se rebelaron contra la presencia colonial española en el norte de Marruecos. Las tensiones por la explotación de recursos y el control territorial desencadenaron un conflicto prolongado y sangriento. En 1920, el Krim, un líder rifeño carismático y estratega militar, emergió como la principal figura de la resistencia contra las fuerzas coloniales españolas. Su liderazgo unificó a las tribus del Rif, fortaleciendo su posición en la guerra. El desastre de Annual, en julio de 1921, marcó una de las peores derrotas militares de España. Las fuerzas españolas, mal equipadas y mal dirigidas, fueron emboscadas por los rifeños, resultando en la muerte de más de 10.000 soldados. Tras la derrota en Annual, las fuerzas españolas supervivientes se replegaron hacia Monte Arruy, donde quedaron sitiadas por los rifeños. Aislados y sin suministros, los soldados resistieron durante semanas antes de ser masacrados tras su rendición. El desastre de Annual tuvo un profundo impacto en España, desatando una crisis política y social. El gobierno fue duramente criticado, y la opinión pública exigió responsabilidades por la gestión del conflicto en Marruecos, lo que debilitó la monarquía. Durante los años siguientes al desastre de Annual, la resistencia rifeña, bajo el liderazgo del Krim, consolidó su control sobre gran parte del Rif. Las fuerzas coloniales españolas sufrieron constantes emboscadas y ataques, sin poder recuperar el terreno perdido. En 1923, el Krim proclamó la República del Rif, como estado independiente en el norte de Marruecos. Este acto desafió directamente a las potencias coloniales, aumentando la tensión y provocando una respuesta militar más agresiva de España y Francia. En 1924, Francia decidió intervenir en la Guerra del Rif, temiendo que la rebelión pudiera extenderse a sus territorios en Marruecos. La colaboración franco-española se fortaleció para derrotar a las fuerzas rifeñas, lo que escaló aún más el conflicto. Las fuerzas francesas y españolas lanzaron una ofensiva conjunta en 1924 para recuperar el control del Rif. A pesar de su superioridad en número y equipamiento, las tropas enfrentaron una feroz resistencia de los rifeños, que usaron tácticas de guerrilla. El 8 de septiembre de 1925, tuvo lugar el desembarco de Alhucemas, la primera operación anfibia moderna. Este desembarco, liderado por España con apoyo francés, marcó un punto de inflexión en la guerra, rompiendo la resistencia rifeña en la costa. Durante la ofensiva final, las fuerzas franco-españolas intensificaron el bombardeo de posiciones rifeñas en las montañas. El uso de la artillería y bombardeos aéreos fue clave para debilitar las defensas de los combatientes rifeños y permitir el avance terrestre. En octubre de 1925, las fuerzas españolas tomaron Axdir, la capital de la República del Rif. Este fue un golpe devastador para la resistencia rifeña, marcando el comienzo del fin de la guerra, aunque la lucha continuó en otros frentes. Después de la caída de Axdir, las fuerzas rifeñas restantes se retiraron a las montañas, donde continuaron la resistencia. Sin embargo, el cerco se estrechaba, y las tropas coloniales avanzaban implacablemente, utilizando su superioridad tecnológica y numérica. En mayo de 1926, el Krim, viendo la situación desesperada de su pueblo, decidió rendirse a las fuerzas francesas. Fue exiliado a la isla de Reunión, lo que puso fin formalmente a la Guerra del Rif, aunque la región quedó devastada. La rendición del Krim marcó el fin de la Guerra del Rif, una de las guerras coloniales más costosas para España y Francia. Las potencias coloniales consolidaron su control sobre Marruecos, aunque a un alto costo en vidas y recursos. El final de la Guerra del Rif dejó profundas cicatrices en España. El conflicto debilitó aún más la monarquía y la economía española, y la guerra fue vista como un fracaso que contribuyó a la creciente inestabilidad política en el país durante los años siguientes.